Listo. Entonces copiamos esta tablita. Copiamos esta tabla. Ustedes ya saben cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces pegamos en el programa Infostat. Pegar incluyendo nombre de columnas. ¿Todos tienen hasta ahí? ¿Copiaron? Compañero. Aquí. No acabo de copiar los datos. ¿Qué datos? ¿Este de aquí no copiaste? Lo de las cepas. ¿Cuál te faltó? Bueno. No sigan más, Ok. Atrás. ¿Ya tienen? Hasta ahí la información. Compañero. Lo que primero tenemos que hacer es, de hecho tenemos que ya calcular el análisis de varianza, porque es una de las maneras en las cuales, o a través de este proceso, es que podemos guardar los residuos y los predichos y los residuos absolutos. Entonces debemos ir a estadísticas, análisis de varianza, y de la misma manera como hicimos la semana pasada, la variable dependiente aquí, la variable de clasificación, que son las cepas. Vamos a aceptar, y aquí dice guardar. Hay que guardar residuos, hay que guardar predichos y los residuos absolutos. Los residuos para cálculo de normalidad y homocedasticidad, los predichos también de homocedasticidad, y los residuos absolutos para las varianzas, ¿verdad? Y los residuos para la normalidad. Ok, entonces nosotros damos a aceptar y prácticamente nos generó nuestro ANOVA, en el cual nos dice que tenemos diferencias altamente significativas porque mi p-valor es menor de 0.0001. Entonces eso quiere decir que las cepas son diferentes, que el promedio del tamaño de la lesión alcanzado por las 5 cepas son diferentes. Entonces ahora, para poder validar estos resultados o decir que en verdad estas conclusiones a las que llegamos con este ANOVA son reales, tenemos que verificar mediante el supuesto de la normalidad. Entonces, ¿cómo se hace la normalidad? Vamos a hacer las pruebas no formales primero. ¿Cuáles eran las pruebas no formales de la normalidad? El histograma y el cucuplot, ¿verdad? Entonces vamos a hacer el histograma, en el cual nosotros introducimos los residuos, no la variable, los residuos. Y vamos a aceptar, y básicamente nos genera un histograma de esta naturaleza, y en el cual nosotros le decimos que por favor nos ajuste a la curva normal. Pues probablemente tenga una buena distribución normal, no sabemos todavía, esas son pruebas no formales, pero probablemente tenga una buena distribución normal, ¿ok? Entonces eso quiere decir que estoy frente a una población que se distribuye paramétricamente. Ese es el histograma, ¿ok? Ahora vamos a hacer el cucuplot. De la misma manera vamos a gráficos, el cucuplot, y le dejamos ya están los residuos del tamaño de la lesión. Y me dice, ¿qué es lo que tú quieres graficar? ¿Una distribución normal, chi cuadrado, una exponencial, Weibull, Gummel o beta? Entonces yo quiero hacer una normal. Ok, entonces si se dan cuenta que aquí nos está generando prácticamente todos los residuos, está poniendo sobre esta recta. Pero hay un residuo que como que se me va demasiado largo, ¿verdad? Entonces, esos son lo que se denominan los outliers. Entonces tenemos que verificar. Me dice que es el residuo número 2. Vamos y verificamos. El residuo número 2. Entonces aquí está la tabla de residuos. Entonces verificamos cuál es el residuo número 2. Ah, miren, imagínense, es 17.5, es bastante diferente a estos de acá. Entonces por eso son los outliers. Entonces, probablemente, miren, si se dan cuenta que este prácticamente es el doble, el triple de este de acá. Entonces prácticamente eso me está dañando la normalidad. Sin embargo, pues parece que los residuos son normales. Todavía no sabemos, porque mediante gráfico probablemente lo sean, no sabemos todavía. O sea, el histograma nos sugiere que probablemente tenemos distribución normal. El cucuplot también nos está sugiriendo, sin embargo tenemos este datito que probablemente hay que volverlo a recalcular, hay que volverlo a considerar. No sabemos aún,
¿ok? Esas son las dos pruebas formales. Entonces, ahora vamos con esas son las no formales. Ahora vamos a ir con las formales. Vamos de estadísticas, inferencia basada en una muestra y ponemos prueba de normalidad de Shapiro-Wilks modificada. Ok, entonces quitamos el tamaño de la lesión e introducimos los residuos del tamaño de la lesión. Entonces me está calculando qué es lo que nos está sugiriendo la prueba de Shapiro-Wilks. ¿Cuál es la hipótesis? ¿Cuáles son las hipótesis que manejamos en las pruebas de normalidad de Shapiro-Wilks? Si el P valor es mayor a 0.05, aceptamos la nula. Ya, ¿y cuál era la hipótesis nula? Que existe normalidad. Ya, que los residuos se distribuyen normalmente. Entonces, esto me quiere decir que mis residuos, los residuos de la variable tamaño de lesión, se distribuyen normalmente. Eso entonces ya me está abriendo la puerta ¿para qué? Para hacer ANOVAs. Este es el valor que me abre la puerta para hacer un ANOVA. Porque ustedes, una vez más, recuerden que la ANOVA es una distribución en base a la tabla de F, que es una distribución paramétrica. Entonces, debemos cumplir el supuesto de la normalidad. ¿Ok? Entonces, de esta manera cumplimos el supuesto formalmente. ¿Ok? Como tenemos 20 datos, ¿hasta cuánto es la de Shapiro-Wilks? Hasta 50. Si tenemos más de 50 datos, pues aplicamos la prueba de Kolmogorov-Smirnov. ¿Ok? Entonces, lo que me está diciendo es de que este ANOVA, los resultados alcanzados en este ANOVA son reales. O sea, las diferencias que yo estoy encontrando aquí entre las cepas, al aceptar la hipótesis alternativa, porque el p-valor es altamente significativo, es real. O sea, las conclusiones son válidas. No tengo que hacer algún tipo de transformación ni nada por el estilo. ¿Ok? Entonces, de esta manera nosotros comprobamos nuestro supuesto de la normalidad. Ahora vamos a hacer el supuesto de la homocelasticidad, heterocelasticidad, varianzas constantes, homogeneidad de varianzas, varianzas homogéneas, ¿ok? Ajá. No, hagan directamente la formal. O sea, eso es lo que conversábamos temprano. Hagan directamente las pruebas formales de normalidad. O sea, hagan la prueba de Shapiro-Wilks, si ese es el caso, la prueba de Kolmogorov-Smirnov, ¿ok? Vamos a ir, por favor, a hacer las pruebas no formales, pero siempre es bueno que sepan cómo hacerlas. Las pruebas no formales para verificar la homocelasticidad es la prueba de los residuos versus los predichos. Entonces, como ya guardamos los residuos, ya guardamos los predichos, vamos al diagrama de dispersión. Al residuo le voy a dejar en el eje de las Y y a los predichos en el eje de las X. Entonces, ¿qué era lo que nosotros decíamos? ¿Perdón? ¿Por qué? Porque la heterogeneidad sería Ya. En forma de un embudo. Correcto, la heterogénea. Y aquí hay una forma de embudo. Probablemente no tengo una forma de embudo, ¿verdad? Probablemente no tenga. Entonces vamos a graficarle una línea acá arriba y probablemente una línea acá abajo. Sería 0. No, más abajo. -10 probablemente, ¿verdad? No se está generando ningún embudo. Probablemente las varianzas son homogéneas. Por eso es que estas pruebas son no formales, son pruebas más de visualización. O sea, yo visualizo y digo probablemente sí, probablemente no. Tenemos que quitarnos la duda. ¿Mediante qué prueba? ¿Perdón? La prueba de Levin, que es la prueba formal para identificar si los residuos absolutos son o no son estadísticamente diferentes. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a estadísticas, análisis de la varianza, quito el residuo del tamaño de la lesión e introduzco los residuos absolutos. ¿Ok? Introduzco las cepas y es el modelo original. Entonces, ¿qué es lo que me sugiere la prueba de Levin? ¿Qué habíamos analizado? ¿Qué habíamos mencionado acerca de la prueba de Levin? ¿Perdón?
valor es mayor a 0.5, entonces se acepta la hipótesis alternativa. ¿Cómo? Ese es el peor. No. Si es mayor. Si es mayor a 0.05, ¿cuál hipótesis acepto? La hipótesis nula. ¿Qué dice la hipótesis nula? Que existe varianzas constantes, ¿verdad? Porque mi p-valor es mayor a 0.05. Eso me permite aceptar la hipótesis nula de la homocedasticidad. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, esas son las maneras formales y no formales de cumplir los supuestos. Entonces, como estas dos pruebas, tanto la de Shapiro-Wilks como la de la prueba de Levin, me están dando el permiso para poder realizar ANOVAs y para poder utilizar una prueba de diferenciación de medias paramétrica, como puede ser Tukey, como puede ser LSD o como puede ser Bonferroni. ¿Ok? Listo, entonces hacemos gráficos para ver cuál de estos alcanzó el mayor número de tamaño de lesión o la lesión más grande. Ok, entonces vamos a ver cuál de estos generó la lesión más grande. Dice que la lesión más grande la obtuvo la cepa número 5. Entonces, eso es hasta ahora visualmente. No sabemos todavía si estadísticamente tal vez la 5 es igual a 4 o igual a 3. No sabemos todavía estadísticamente hablando. Entonces, lo importante es de que nosotros sabemos que la cepa, que primero tenemos diferencias entre el tamaño de la lesión de las cepas y que existen diferencias significativas, ¿ok? Y que por supuesto la normalidad, tanto la normalidad como las varianzas constantes se cumplen los supuestos, ¿ok? Ahora, vamos a hacer una prueba de transformación de datos. ¿Copiaron esta información de aquí? Acabaron de copiar. ¿Acabaron de copiar? ¿Sí? Acá. ¿Testigo te falta? ¿Ya? Listo. Entonces copiamos de la misma manera esta información. Copiamos de esta información en el programa. Ok. Hasta ahí estamos bien. Copien, por favor. Ahora, si yo ya decidí a priori utilizar alguna prueba una metodología de transformación de datos, tengo que hacerlo ahora. O sea, ese es el momento para transformar. Porque por supuesto todos los cálculos, tanto supuestos como ANOVAs y pruebas de diferenciación de medias, los hago en base a los datos transformados. Entonces, ¿cómo transformo? Voy a datos, transformar y selecciono la variable que voy a transformar. Datos, transformar, datos, transformar y selecciono la variable que voy a transformar y doy a aceptar. Ok, entonces aquí me dice cuál transformación quieres hacer. Entonces el logaritmo de base 10 es la que nos interesa, ¿verdad? Entonces pues le damos a aceptar. Ya me generó mi columna dentro de mi tabla de ingreso de información previo al análisis. Ok, entonces tengo aquí toda la información del logaritmo. Ahora, todos mis cálculos van a ir en pos de esto, en pos de esta nueva columna que es el logaritmo de base 10 del porcentaje de control. Entonces ahora sí vamos a hacer los ANOVAs y los supuestos. Ok, vamos a hacer análisis de la varianza. Tengo que introducir el logaritmo ya, la variable ya transformada. Ok, entonces guardo residuos, guardo predichos y guardo residuos absolutos.
Listo. Creo que este ya es suficiente. ¿Ya? ¿No? ¿Qué pasó? Vuelve a hacer otra vez la nova y toda la cuestión. O sea, lo importante es de que se guarde la información. Ajá, entonces, ¿cuánto salió en el suyo? 875, probablemente es por los decimales. A ver, vamos a verificar. ¿Cuánto salió en la suma de cuadrados de fungicidas del error? 0.04. ¿Y del total? Bueno, entonces por eso probablemente cambia, ¿verdad? Esos son decimales. Aquí podemos ponerle más o menos decimales si queremos. Claro, en este caso este 28 le subió a este 25, a este 5 a 6 y el 6 le subió al 8. Por eso salió 29. Ok, pero bueno, no importa. Ok, entonces, ¿qué es lo que nos sugiere de la misma manera? ¿Cuál hipótesis aceptamos aquí? ¿Qué hipótesis aceptamos? ¿Cuál era la hipótesis alternativa del ejercicio que hicimos? ¿Cuál era la hipótesis alternativa? El porcentaje de control promedio alcanzado por los 4 fungicidas, o bueno, los 4 tratamientos son iguales, ¿verdad? El promedio del porcentaje de control. Y la nula, pues, a ver, ¿cuál les dije? La nula es que son iguales y la alternativa es que son diferentes. Entonces, en este caso aceptamos la hipótesis alternativa, ¿verdad? Porque nuestro p-valor salió menor de 0.05 y decimos pues que existen diferencias estadísticas entre los altamente significativas, porque el p-valor es menor de 0.0001, ¿ok? Listo, entonces vamos a hacer los supuestos. Ok, estadísticas, inferencia basada en una muestra, prueba de normalidad de Shapiro-Wilks. Aquí tengo que introducir el residuo del logaritmo del porcentaje de control. Voy a aceptar. ¿Qué pasó con la normalidad? ¿Tengo normalidad? Sí, ¿verdad? Tengo normalidad porque mi p-valor es mayor de 0.05. Ahora vamos a hacer la pruebita de Levin. Perdón. Residuos absolutos. Ok. Voy a aceptar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No hay qué. Hay varianzas heterogéneas, ¿verdad? Entonces vamos a ver mediante el gráfico. Grafiquemos esto, ¿ya? Es el residuo en el Y. ¿Sí ven? ¿Se forma como un embudo o no? Claro, como un embudo al otro lado, por supuesto, pero... Por supuesto que sí. Entonces eso nos hace probablemente inferir que tenemos varianzas heterogéneas. Sin embargo, la normalidad nos permitió hacer ANOVAs y probablemente podamos hacer una pruebita que es la pruebita de 3 de Dunet, que es para varianzas heterogéneas. ¿Cuál? El Levin, pero la oficial. Levin. Sí. Estadísticas, análisis de la varianza, los residuos absolutos del logaritmo del porcentaje de control como variable dependiente y como variable de clasificación fungicidas. De aceptar y aceptar nada más. Sí. Son los fungicidas lo que estamos tratando de comparar. Aquí me está diciendo que los residuos absolutos son heterogéneos. O sea, en verdad, esos errores que nosotros estamos viendo son heterogéneos. Entonces no queremos eso, no nos interesa. Pero bueno, lamentablemente no salió así, no hay ningún problema. Hacemos un grafiquito de la misma manera para ver qué es lo que pasó. Gráfico de barras. Y vemos
que el que tiene mayor porcentaje de control probablemente es el fungicida PK Plus. Casi están iguales ahí los dos. Casi por ahí están, pero el testigo absoluto por supuesto tiene un menor porcentaje de control. Pero este es el logaritmo del porcentaje de control. Logaritmo del porcentaje de control, ¿ok? Listo, entonces ¿alguna pregunta que tengan de cómo hacer? Claro, después la semana que viene vamos a, bueno, no la semana que viene, sino en 15 días vamos a aprender a hacer pruebas de diferenciación de medias, las primeras pruebas de diferenciación de medias, y entraremos a polinomios ortogonales y comparaciones ortogonales y comenzar, y ahí hasta ahí irá la primera prueba. Y el examen es hasta factoriales, hasta bifactoriales, ¿ok? ¿Alguna pregunta, muchachos? Y ahí en el caso ya para las conclusiones, ¿cómo terminaría? O sea, solo con las hipótesis nomás se concluye. Claro, exacto. O sea, toma en cuenta que ahora tú tienes ya hipótesis para los supuestos. Entonces, en el caso dices, mediante la prueba de Shapiro-Wilks se identificó que los residuos tienen distribución normal porque el p-valor es mayor a 0.05, y en el de homocedasticidad también mediante la prueba de Levin se identificó que las varianzas son constantes. Y esas son otras hipótesis que se adhieren más ya al experimento, ¿ok? Claro, perdón, y a la conclusión, por supuesto. Pero tomen en cuenta una cosa, hasta ahora nosotros no sabemos hacer pruebas de diferenciación de medias. Lo de las varianzas heterogéneas, esto de aquí, lo de las varianzas heterogéneas, que es esto de aquí, nos sacamos del problema haciendo una prueba de diferenciación de medias entre fungicidas, pero la prueba de Dunet, ¿ok? No podemos hacer, bajo este esquema no se puede hacer una prueba paramétrica como la de Tukey, Bonferroni o LSD. Tenemos que hacer una prueba T3 de Dunet. Lamentablemente Infostat no tiene esa prueba. Tendríamos que utilizar el SPSS para poder hacer, pero sí tienen el SPSS, ¿verdad? Sí se descargaron. Entonces, en un caso que salga eso, cuando ya hagamos pruebas de diferenciación de medias en los laboratorios, tienen que hacer los cálculos también en SPSS, ¿ok? Entonces hay que aprender a ocupar el SPSS, pero eso pues cuando hagamos el laboratorio de contraste de medias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud que tengan? Pues bye.